Desde el 7 de diciembre del 2022, día del fallido autogolpe que dio el señor Pedro Castillo, él ha acreditado 25 abogados en su haber para seguir sus procesos en el Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Congreso de la República y todo lo que viene siguiendo de manera legal. Guillermo Olivera ha sido uno de sus abogados, uno de sus defensores acérrimos, pero hoy piensa muy distinto del señor Pedro Castillo. Le agradecemos, señor Olivera, por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está? Gracias. Quisiera que me confirme, ¿usted es la periodista Tatiana Alemán? Sí, soy yo. Ah, muy bien, quería saberlo eso. Perfecto, estamos entonces conectados. Le agradezco esa comunicación y quería comenzar, señor Olivera, recordando unas breves declaraciones que dio usted en referencia a Pedro Castillo. Acompáñenos, por favor, a verlas. Y me dijo, le agradezco la defensa que ha hecho por mí. Pienso en mi vida, doctor. Así me dijo, pienso en mi vida, en la suya y en la de su familia. Eso me dijo Pedro Castillo Terrones. Pienso en mi vida, doctor. Pienso en la vida suya, doctor. Y pienso en la vida de su familia, doctor. Es decir, usted está corriendo un riesgo de muerte y está haciendo correr un riesgo de muerte si usted sigue en mi defensa. Eso le dije, es un método terruco, le dije a don Pedro. Omití eso porque no quise alarmar a mis menores hijos y a su madre. Por eso es que, desde ese 3 de julio, no lo he visto más. Es prudente no verlo nunca más. Señor Olivera, ¿por qué ha llamado guiñapo y piltrafa humana a Pedro Castillo después de haberlo defendido como su abogado? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Señorita Tatiana Alemán, yo le rogaría que usted me permita contestar y no me interrumpa si yo no he respondido a su pregunta. Si tengo alguna consulta, lo haré, pero adelante con su respuesta. Por favor, me está interrumpiendo. Por favor, si usted, señorita Tatiana Alemán, me interrumpe y no me deja contestar, en derecho conocemos dos condiciones, condición suspensiva y condición resolutoria. En este caso son iguales. Si usted me interrumpe, simplemente suspendo la entrevista, extingo la entrevista, porque usted no tiene derecho a interrumpirme. Es una conversación. A ver, adelante con su respuesta. Para ser entrevistado y no para que me interrumpa. Déjeme contestar entonces. Adelante. Yo no he cambiado de punto de vista en relación a don Pedro Castillo Terrones. Sigo pensando, sigo convencido que él fue víctima el 7 de diciembre del año 2022. Víctima de la policía que lo apresó. Víctima de la fiscalía que, siendo incompetente, presentó un requerimiento de detención preliminar judicial. Y víctima del juez supremo de investigación preparatoria que lo detuvo preliminar y judicialmente ante el pedido de la fiscal, siendo incompetente para hacerlo. Víctima de los congresistas que lo vacaron, entre comillas, sin ninguna moción de orden del día que pedía su vacancia, sin ninguna sesión del Pleno que admitía la vacancia y sin la votación reglamentaria que debieron ser 104 votos y fueron 101. No he cambiado de punto de vista en relación a eso, que es a lo jurídico. Yo no defiendo a Pedro Castillo como persona. Yo no defendí a Vladimir Cerrón como persona. Yo defiendo los hechos que le imputan, los hechos que le crean hasta la prensa, incluido el Canal 5. Entonces no he cambiado de punto de vista en relación a lo jurídico. Simplemente creo que don Pedro Castillo Terrones, desgraciadamente, fue víctima por sus calidades personales de inocente, de ingenuo, de buena fe. Fue víctima inclusive de un coterráneo suyo, de Aníbal Torres Vázquez, que lo engañó en miles de formas. Sobre esas cosas quisiera que usted me pregunte para que usted vea que no he cambiado de punto de vista. Ahora pregúnteme, por favor, porque yo no quiero hacer monólogo. Sí, por favor, gracias. ¿Sigue creyendo que Pedro Castillo es una víctima cuando él en todos sus cabales leyó un mensaje a la nación donde pedía el cierre del Congreso, la toma del Ministerio Público? ¿Sigue siendo él una víctima de eso?
Permítame contestarle, señorita periodista Tatiana Alemán. Usted es ajena al derecho. Me parece que usted no es abogada por el sentido de la pregunta. Esa lectura, esa simple lectura, puede ser considerada una puerilidad, puede ser considerada una barrabasada, puede ser considerada una aberración, pero jamás un delito de rebelión, jamás una infracción a la Constitución política. Una simple lectura no disuelve nada. Una simple lectura para disolver el Congreso necesita que esa lectura vaya acompañada de alzamiento en armas. Alzamiento en armas significa que don Pedro Castillo Terrones tuvo que haber estado en coordinación con las Fuerzas Armadas, con la policía, para que ellos se alzaran en armas ante su orden, no ante la lectura, sino las órdenes que normalmente da un presidente de la República a las Fuerzas Armadas, haciéndolas montar el alzamiento en armas en el Congreso para impedir el ingreso, cerrando el Poder Judicial, cerrando el Ministerio Público, cerrando el Tribunal Constitucional, tal como lo hizo Alberto Kenya Fujimori el 5 de abril del año 1992. Él sí se alzó en armas, él sí es autor de rebelión y nunca se lo denunció por su delito ni nunca se lo condenó. Explíquenos por qué es que llama de esta manera a Pedro Castillo como guiñapo, por qué le dice piltrafa humana, habló también en su momento de que tenía métodos terroristas. ¿A qué se debe esto? Me ratifico, el 3 de julio del año 2023, cuando yo he cuestionado la presencia de Iber Maraví, de Torres Vázquez, de Pachas, de Wilfredo Robles y de Walter Ayala, porque ellos boicoteaban mi defensa, porque ellos saboteaban mi actuación profesional, entonces le dije que yo no podía seguir trabajando en unidad defensiva con ellos. Por eso es que o ellos o yo, ahí me dijo, ya doctor, gracias por su defensa, pienso en mi vida, pienso en su vida y en la de su familia. Ante eso es que le dije, ese es un método terruco. ¿Por qué le dije eso? Porque don Pedro ese día 3 de julio me recibió al mediodía, pero antes de mí había recibido a Iber Maraví, a Wilfredo Robles, a Walter Ayala, a los tres, y al parecer ellos le afinaron esa conversación para conmigo, por eso es que él me hizo conocer que había un riesgo de su vida, un riesgo de mi vida y la de mi familia. Ante eso es que yo le tuve que decir, ese es un método terruco que busca intimidar a un abogado que lo está defendiendo gratuitamente, porque yo a Pedro Castillo Terrones no le he cobrado ningún sol. Y cuando yo le he dicho que es un tembleque, en lo que me ratifico, que es una persona que no tiene consistencia en su decisión, que es una persona que cambia de posición, se debe a que yo he vivido situaciones personalísimas con él. Una, el 14 de junio del año 2021, don Pedro Castillo Terrones me convocó, me pidió que defendiera las nulidades que ha planteado Keiko por presunto fraude electoral, yo le acepté y en ese momento le dije que me entregara algún escrito de esas nulidades, una página, 10, 50, 100, lo llamó a Torres Vázquez y este bendito se negó a entregarme algún documento, se negó, nunca me los entregó hasta hoy y don Pedro Castillo Terrones ese día no le dijo nada. Significa que quien mandaba era Torres Vázquez. Gracias, señora Tatiana. Y el 17 de junio, pero permítame, el 17 de junio del año 2021 me convocó de nuevo el mismo Aníbal Torres Vázquez, me dijo que me vaya a la casa de don Pedro, al Girón Zarratea, en Breña, me fui y el primero que hizo uso de la palabra ante don Pedro fui yo. Muy le dije, bien, don señor Pedro, Rivera. Le agradezco esta comunicación, lo hemos dejado hablar largo y tendido, no lo he interrumpido. Quiero agradecerle esta comunicación porque tenemos